Inteligentemente, la concentración con el sueño. Sueño y concentración, mezclados, producen iluminación. Muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe combinar con el sueño del cuerpo, mas quienes así piensan, se equivocan. La meditación sin sueño arruina el cerebro. Se debe siempre utilizar el sueño, en combinación con la técnica de la meditación, pero un sueño controlado, un sueño voluntario. No un sueño sin control, no un sueño absurdo. Meditación y sueño combinados inteligentemente. Debemos montar sobre el sueño, y no que el sueño monte sobre nosotros. Si aprendemos a montar sobre el sueño, habremos triunfado; si el sueño monta sobre nosotros, habremos fracasado. Pero usar el sueño. La meditación, repito, combinada con el sueño, y la técnica, llevará a nuestros estudiantes al Shamadhi, a la experiencia del vacío iluminador. Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo. Muy especialmente cuando nos sintamos con sueño, aprovecharlo para la meditación. Si los discípulos siguen estas indicaciones, podrán un día recibir el Tao, podrán experimentar la verdad. Obviamente, hay dos tipos de dialéctica. La dialéctica racional, del intelecto, y la dialéctica de la conciencia. Durante el Satori trabaja la dialéctica de la conciencia. Entonces todo lo entendemos por intuitos, o a través de palabras o de figuras simbólicas. Es el lenguaje de las parábolas del Evangelio crístico, el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser. En el Zen, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del raciocinio. A un monje Zen se le preguntó: ¿por qué Bodhidharma vino del oeste? Respuesta: el ciprés está en el centro del jardín. Cualquiera diría: esto no guarda concordancia alguna, mas sí la guarda. Es una respuesta que se adelanta a la dialéctica de la razón, sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, está en todas partes. No importa el oriente ni el occidente. Ese es el sentido de la respuesta. En el vacío iluminador todo se sabe porque sí, por experiencia directa de la verdad. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia. Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea y hasta útil, en todos los aspectos de la vida práctica, resulta óbice para la dialéctica de la conciencia. No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos los necesitamos en el terreno de los hechos prácticos de la existencia, pero cada facultad, incuestionablemente, tiene su órbita particular y es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita, resulta inútil y perjudicial. Dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita, y dentro del Shamadhi, o para Shamadhi, o en la meditación, debemos siempre aprender, capturar, vivenciar la dialéctica de la conciencia. Eso es cuestión de experiencia, que el discípulo irá haciendo a medida que practique con la técnica de la meditación. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador, en tanto exista en nosotros la impaciencia. El yo de la impaciencia tiene que ser eliminado, después de haber sido comprendido que se entienda esto con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es obvio. Jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo real, en tanto la conciencia continúe embutida dentro del ego. El ego, en sí mismo, es tiempo. Toda esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo, son un compendio del tiempo. La experiencia del vacío iluminador, es la antítesis. Resulta atemporal, está más allá del tiempo y de la mente. El tiempo es toda la multiplicidad del yo. El yo es el tiempo. Así pues, el tiempo es subjetivo, incoherente, torpe, pesado. No tiene realidad objetiva. Cuando uno se sienta en una sala de meditación, o sencillamente en su casa a meditar, cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo y vivir dentro de un instante eterno. Quienes se dedican a meditar y están pendientes del reloj, obviamente no logran la experiencia del vacío iluminador. Si se me preguntara cuántos minutos diarios debemos utilizar para la meditación, que si media hora, o una hora, o dos, no daría respuesta. Porque si alguien entra en meditación y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminador, porque este no es del tiempo. Eso sería algo similar a un ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata a una piedra, o a un palo. No podría volar, habría una traba. Para experimentar el vacío iluminador, tenemos que libertarnos de toda traba. Lo importante, ciertamente, es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús, el gran Kabir, le dijeron: ¿cuál es la verdad?
El maestro guardó profundo silencio, y cuando a Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la verdad, no puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminador experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaz. Puede que en principio no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos, y al fin un día cualquiera irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminador. Incuestionablemente, el vacío iluminador, en sí mismo es el santo Okidanok, el activo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que emana en sí mismo del sagrado sol absoluto. Dichoso quien logre precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna, porque es allí, precisamente, donde experimentará lo real, la verdad. Perseverancia, se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo, hasta conseguir el triunfo total. Resulta prodigiosa la experiencia de la verdad a través de la meditación. Cuando se ha experimentado la verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Brillantes autores han hablado sobre el trabajo sobre sí mismo, sobre el yo, sobre el mí mismo. Es obvio que han hecho bien, al haber hablado así, mas han olvidado algo. La experiencia de la verdad. En tanto uno no haya experimentado lo real, no se siente reconfortado, no se siente con fuerzas suficientes como para trabajar sobre sí mismo, sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia mística, es diferente. Nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajará incansablemente sobre sí mismo, para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que a pesar de haber escrito tanto sobre meditación en distintos mensajes de Navidad de años anteriores, todavía en los países sudamericanos y centroamericanos no existen salas de meditación, cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión. Se hace indispensable entender. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, estímulo para el trabajo sobre sí mismo. Sé que el pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa, el ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así, solo, apenas si puede caminar. Necesita algo que lo anime al trabajo, necesita de un apoyo íntimo, y esto solamente es posible mediante la meditación. No quiero decir que todos, de un solo golpe, de una vez, vayan a experimentar el vacío iluminador. Obviamente, hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados y el devoto irá sintiendo, cada vez más, el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas, y por último un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la gran realidad. Entonces recibirá el Tao. Que aquellos que escuchen este casete, sopesen bien mis palabras, las reflexionen. No basta sencillamente escuchar. Hay que saber escuchar, y esto es diferente. Pero el que escucha la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago en la Epístola Universal, se parece al hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay que hacer la palabra dentro de sí mismo. No basta escuchar este casete. Hay que convertirlo en carne, sangre y vida. Si es que se quiere una transformación radical, hay que perseverar. Hasta aquí mis palabras. Paz inverencial. Samael Aun Weor. Comentario. Durante aquella audición me esforcé por entender todo aquel caudal de conocimientos esotéricos, atento a que ninguno interrumpiera la continuidad de cada frase. Muy impresionado estaba con la naturalidad con la que el maestro se refería a sus encarnaciones pasadas. La gran importancia que tenían las técnicas de respiración con la energía sexual y la meditación. A pesar de tener esta información, era diferente escucharla de viva voz del maestro. A partir de aquel día me esforcé por redoblar mis esfuerzos en la continuidad de la meditación, comprendiendo que esto favorecía el desdoblamiento en cuerpo astral, al cual siempre le he dado mucha importancia. Ahora no solo me relajaba cada noche para activar la conciencia fuera del cuerpo físico, sino que debía profundizar en la técnica de la meditación, en el estudio reflexivo de la mente, en su lado vacío, sin deseos, hasta ir penetrando en el anhelo de ser. Y así fui descubriendo el trabajo de autoobservación, comprensión y eliminación del yo. Es muy difícil mantenerse en estos estudios si no se practica, el sabor de la teoría que te ha impactado pasa rápidamente, se olvida.
Las vibraciones de las prácticas y los estados interiores que se alcanzan, son de una alta frecuencia que permite multiplicar la voluntad que normalmente no tenemos. Ya había experimentado muchas veces el poderoso efecto del mantra Mansha, y algo estaba viviendo del viaje astral, el cual era brevísimo, precisamente por falta de concentración. Me faltaba prolongar la meditación, hacerla más honda, más profunda. En las noches cálidas y con la suave brisa de la ciudad de Maracaibo, donde conocí esta enseñanza, en el patio de la casa de mi madre, en su pequeño jardín, me envolvía en una fina sábana para evitar la molestia de las picaduras de los zancudos o mosquitos. Me sentaba en una silla y mirando hacia el norte o hacia el este, me sumergía en meditación. Esta continuidad de cada noche me empezó a dar sus resultados. En estos profundos estados podía visitar los pensamientos de mis amigos, familiares, etc. Sabía sin el proceso de la razón. Luego cuando me retiraba a dormir, la meditación continuaba fuera del cuerpo físico. Allá seguía sentado y meditando. En una oportunidad, fuera del cuerpo físico, sentí la necesidad de tocarme el cabello, y curiosamente este se me desprendió, para descubrir que de debajo de mi cuero cabelludo salían pequeñas cucarachas, y la impresión era tan desagradable que entonces me prometí a mí mismo no dejar de practicar la meditación. Además, comprendí por qué en el budismo los monjes iniciados y hasta adelantados llevan su cabeza sin cabellos. No está muy lejos el refrán popular que dice que nuestra cabeza está llena de cucarachas. Comprendí que esos son los falsos conceptos ocultos en los recovecos mentales. En esto se convierten nuestras impresiones mentales no transformadas. Caro lector, no hay obra de Samael que no contenga un mensaje sobre la meditación. De muchas maneras el maestro insiste en el asunto del despertar de la conciencia, pero en general nadie presta atención sobre una materia tan importante de la doctrina, más sin embargo, todos nos quejamos de la falta de iluminación. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se establecieran formalmente las salas de meditación. Transcribo una de las tantas recomendaciones impresas en sus libros al respecto de este tema. Salutaciones finales. Envío con inmenso amor mi fervoroso saludo de Navidad y Año Nuevo 1965-1966 a todos los hermanos gnósticos del mundo entero. Es necesario que todos vosotros, hermanos míos, comprendáis que estamos dando la segunda parte de nuestro mensaje. Estudiad, amadísimos, practicad la meditación en todos los lumisiales y también individualmente. Los lumisiales gnósticos deben convertirse en centros de meditación. Practicad, amadísimos, orad, transmutad vuestras secreciones sexuales en luz y fuego, disolved el yo, luchad incansablemente por abrir por todas partes cada vez más y más lumisiales. Vosotros habéis establecido un reglamento en vuestros lumisiales, pero dentro de este reglamento debe estar incluida por lo menos una hora de meditación en grupo. Recordad que la meditación en grupo forma un vórtice magnético formidable que por imantación cósmica tendrá el poder de atraer hacia vosotros cierto tipo divinal de fuerzas muy necesarias para vosotros. Todo lumisial debe ser un centro de meditación. Multiplicad por doquier a los lumisiales para bien de la gran obra del Padre. Es urgente que todo lumisial tenga sus misioneros y que estos trabajen con suma intensidad abriendo por doquiera, más y más lumisiales. Amadísimos, recibid mi saludo gnóstico. Paz inverencial, que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino. Os deseo de todo corazón felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Samael Aun Weor. Primer contacto con el maestro. El maestro Samael concede el permiso de que se le visite oficialmente. Colombia y Venezuela organizan la primera visita a México. Una comunidad de gnósticos de ambos países tendrá el privilegio de conocer al maestro físicamente. Estarán presentes algunos discípulos del maestro de los tiempos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el año 1975. Por motivos de trabajo no podré participar en este primer contacto. Afortunadamente Leida, mi esposa, estará presente. A su regreso me contará su experiencia sobre lo que ha significado para todos y para ella aquel primer encuentro. Todos vienen impresionados. Traen un mensaje muy particular que les ha dejado el maestro en su conciencia, esto es, la urgente necesidad de morir en sí mismos. Esa atmósfera que traían me impresionó mucho. Por fotografías pude ver lo que es la imagen más reciente del maestro, nada tiene que ver con aquel Samael de las fotografías de los libros. Sin embargo, unas veces parece joven y otras de muy avanzada edad. Por mediación de Leida, recibiré del maestro un pequeño folleto suyo dedicado que aún conservo, los planetas metálicos de la alquimia. También un anillo de plata que compró Leida y que el maestro consagró sujetándolo fuertemente en su mano. Un tiempo llevaré este anillo, luego lo guardaré.
Entonces, en un